Esta calle, Agustinho Portelapaz, en su día le daba el nombre de Rúa da Serra o a Barrilería. José Fortes Bouzán, en su libro Historia de Pontevedra, que esta calle también se llamara Rúa do Campo da Erva, como cita también Luciano del Río, pues esta rúa se cita en 1410 y también se hacen referencias al Campo da Erva en 1401 y en el año 1411 Plaza do Campo da Erva y en 1452 Campo da Erva. Como citamos, en el siglo XIV esta calle se llamó Rúa do Campo Verde y Rúa do Campo da Erva. Más tarde se llamó de la Sierra, acaso por la concesión hecha a finales del siglo XVII a don Fernando Mariño de Lobeira, del título de tal nombre, tomando de la magnífica granja de Lourizán, de la que era dueño, de propiedad de la familia Montero Ríos, y hoy centro de la misión biológica. El tramo actual de la calle a día de hoy va desde la plaza del Méndez Núñez hasta el mercado de Pontevedra. En 1843 el concello le pone el nombre de Sórrez Fernández en recuerdo del valiente pontevedrés que siguió a don Pelayo en la Reconquista y a quien dio por esposa a su hermana doña Teresa. De hecho, existen importantes casas de la época, como esta que vemos ahora, asilo de ancianos y posada de carromateros y herreros, conocida por la de la Aldonza. Fue sola residencia de varios siglos de la ilustre familia de los Camaño y Mendoza, que obtuvieron el título de Marquesado de Villagarcía y el señorío de Rubiales. La casa, que existe más abajo, de grandes proporciones, con un patio interior, que tuvo jardín y ostenta un escudo que más adelante detallaremos. Y al final de la calle, abajo, la casa de los Mariño de Lovera. Tiene grandes dimensiones y también un arco ojival sobre el paso de la Pedreira, en la calle del Arco. De esta casa salieron grandes personajes, como don Cristóbal, de la Armada Real, que sirvió muchos años con su hermano Bartolomé, el héroe de la vanguardia, en el asalto de la rendición de Courtrai, y otros muchos de los que hablaremos en otros capítulos. En esta casa que vemos ahora y que hace esquina con la calle Sarmiento, en varios documentos aparece que vivieron aquí, fueron propietarios los Varga de Colón y los Colón de Portugal. A continuación estudiaremos las labras heráldicas que figuran en las fachadas de estas nobles casas. En la casa de los Mariño de Lobeira nos encontramos esta labra heráldica: escudo cuartelado en aspa sobre escusón. Se trata de una forma muy característica que usan los que pertenecen al linaje de los Mariño o Mariño de Lobeira, con la sirena como soporte del escudo de armas. En el primer cuartel, Pazos de Provén, de azur, un brazo armado con una espada de plata, moviente del frasco siniestro, acompañada de dos alas también de plata. En el segundo, Mendoza, cuartelado en aspa, el primero y cuarto de sinople, una banda de gules perfilada de oro. En el segundo y tercero de oro, la palabra Ave María de azur. En el tercer cuartel, Montenegro, de azur, una M coronada de oro puestas en aspa. En el cuarto, Figueroa, de sinople, 5 hojas de higuera de oro puestas en aspa. Sobre todo el escusón de los Mariño. En la fachada nos encontramos esta labra heráldica también. Un escudo casi cuadrado que consiste en una cartela característica de la segunda mitad del siglo XVI, sostenida por la sirena de los Mariños, cuartelando en aspa, sobre todo con escusón. En el primer cuartel, Lobeira, de sinople, 2 lobos pasantes de oro contorneados. En el jefe, cantón siniestro, una estrella de 8 puntas de oro.
En el segundo Valladares, caquelado de 5 y 7 órdenes de oro y azur. En el tercero Aldao, de gules 5 lises de oro en aspa. En el cuarto Moscoso, de plata una cabeza de lobo de sable arrancada y linguada de los gules. Y en el escusón los Mariño, de plata 3 fajas ondeadas de azur. En el álbum de esta página podréis ver todas las labras heráldicas, así como linajes y características de todos los escudos de nuestra antigua villa. La piedra arbena que vemos a continuación pertenece a José de Camaño Mendoza y Sotomayor. Escudo ovalado sobre cartera del siglo XVII, cuartelado en cruz con escusón, timbrado el este con casco siniestrado, con su correspondiente penacho y adornado con lambrequines. Se representa en el primer cuartel Mendoza, en el segundo Figueroa, en el tercero Sotomayor, en el cuarto Pardo de Cela y en el escusón Camaño. Como os cité anteriormente, en el álbum de esta página podréis ver los linajes cuartelados, así como su descripción y ubicación para su mejor comprensión.